realidad, en la cruda realidad de la provincia de Buenos Aires a raíz de este caso de San Miguel del Monte, justamente para hablar de este tema y reflexionar sobre algunas cuestiones de la policía. Recibimos a Esteban Arriada, que es el fundador del Movimiento Policial Democrático. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo andas, Fernanda? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Esteban? Bien. Ya, creo que este año es la primera vez, o ya en el anterior sí has estado, me parece. No, creo que este año es la primera vez. Ah, bien, bien. Bueno, creo que sí. Este 2019 bastante intenso, porque todos los días vemos casos y maneras nuevas, ¿no? Como casos inéditos. En esta situación de San Miguel del Monte, algunos dicen, no, pero esto pasa todo el tiempo. Y otros dicen, no, pero porque lo fomentaron los medios. Porque hubo... Bueno, contame vos por qué crees que tuvo tanta trascendencia lo que sucedió en este distrito. Yo creo que hay varias cuestiones que nos afectan socialmente cuando salen a la luz. Están presentes, están todo el tiempo, pero en un momento aparecen y todos nos hacemos los sorprendidos, o todos tomamos dimensión de eso que estaba sucediendo. Claro. Lo de San Miguel del Monte es una tragedia del tipo social, porque aparentemente había una conducta de las fuerzas de seguridad recurrente que no estaba siendo denunciada o no estaba siendo atendida. Abusos funcionales de manera permanente. Y esto es porque alguien lo permitía, porque estamos hablando de San Miguel del Monte. Yo estaba hablando con gente de allá, del lugar, y me decían que esto todos lo sabían. Es más, ya algunas fuentes políticas de la oposición lo habían denunciado, pero como todo pueblo chico, infierno grande. Lamentablemente no trascendía. El no tomar cartas en el asunto en el momento oportuno permitió que esto subsista, estas conductas, y hoy nos sorprendemos con esta situación, ¿sí? Con lo que aparentemente, o por lo menos lo que se está investigando, todo un entramado criminal por parte de quienes debían brindar seguridad, aparentemente encabezados por quien era el secretario de seguridad, un agente político. El problema es que acá se atiende la seguridad como si fuera el kiosco del barrio. Esto lo ha dicho Marcelo Saín, se ha planteado un montón de veces lo que es el concepto del comisariato. El comisariato, digo, como una fuente cultural de quienes ordenan, mandan y deciden. Si el poder es de ellos. Yo me he sentado con gente de la cúpula, digamos, de la conducción de la seguridad, no del Ministerio de Seguridad. Me he sentado con ellos varias veces y les he planteado, no tenemos acceso al Ministerio de Seguridad, hemos presentado notas, hemos pedido diálogo, pero la verdad que no hay una voluntad y una actitud soberbia de no escuchar a quienes ejercen la función del trabajo de la seguridad, quienes están en la calle, quienes viven con estos compañeros o con estos jefes o con estos secretarios de seguridad que se creen patrones de estancia y manejan a la manera que a ellos se les antoja la seguridad de su pueblo. De su pueblo, claro. Y nosotros les planteamos las graves falencias que hay en la formación policial y también que no existe, por eso iba a decir, rompemos los quinotos, pero por eso insistimos tanto con el tema de la sindicalización, porque la sindicalización es un concepto democrático, no es un concepto de poder. Lamentablemente el sindicalismo en la Argentina nos enseñó muy mal, porque nos enseñó que se ejerce el poder de una manera violenta, de una manera extorsiva, y nosotros desde el sindicato policial, desde el movimiento policial democrático, entendemos que el concepto primario es el diálogo. Si el que toma las decisiones, el ministro de Seguridad, no sabe lo que está pasando abajo, y quienes se lo cuentan son esta barrera infranqueable que es el comisariato, porque él, para recibir información, recibe el diario de Irigoyen que le venden los comisarios generales, tal cual, que son quienes terminan avalando que estas cosas sucedan. El ministro de Seguridad toma tarde
la decisión como se decía antes, de sacar hasta el jefe de zona, porque no puede no saber lo que está pasando en su zona, no puede no conocerlo, pero el jefe de policía tampoco puede desconocerlo. Jefe de policía nos referimos hoy, que es Fabián Perroni. Fabián Perroni, quien ha subsistido un montón de fallas en su conducción, pero gravísimas fallas en su conducción, que tienen estas consecuencias. Ahora, Perroni, digamos, se mantiene. Evidentemente, bueno, yo el otro día tuve la posibilidad de ver una inauguración del centro de monitoreo acá en Diagonal 80 y está, bueno, obviamente con Ritondo para todos lados, digo, debe haber también una relación ahí de compañerismo y también de algunos intereses, digo, porque si no ya un jefe de policía que hubiese estado afuera hace tiempo, ¿no? Por lo de San Miguel del Monte, ¿no? Se lo cuestiona. Yo creo que lo de Perroni viene siendo muy cuestionado y yo creo que ya está terminando, Esteban, el periodo o sea que no sé si ya a esta altura van a cambiar de jefe de policía. El año pasado hicieron algunos cambios, ¿sí? En lo que es la conducción, o sea, los generales, los comisarios generales, y yo sentado con estas autoridades le dije, perdieron el tiempo, porque pusieron a quien era la mano derecha de Maskin a conducir el área de investigaciones. O sea, no entendemos en la realidad en que nos movemos. Quien asistía a Maskin, que hoy está imputado por el caso Candela e imputado por aparentemente enriquecimiento ilícito, a quien lo acompañó en todo su proceso de gestión, quien era su mano derecha, quien era su cara visible cuando él no estaba, quien administraba, que era su secretario, hoy maneja las investigaciones de la provincia de Buenos Aires. Y en ese momento le dije, perdimos el tren porque el momento de hacer un cambio era antes. Desde mitad del año pasado hasta ahora ya habías entrado en campaña electoral, no iban a mover más la estructura, y te tiran un muerto y perdiste una elección, entonces te tienen agarrado de las pelotas, como se dice. Es así. Entonces yo entiendo que el manejo de una gestión de gobierno es altamente complejo, sobre todo en una situación inflacionaria donde a vos no hay ayuda que puedas darle a la sociedad para que la sociedad entienda que estás haciendo las cosas bien, ¿sí? Ni hablar de si las haces mal, ¿no? Y en esa situación, nada, vos tenés un montón de pinchaduras en el caño y vas tapando algunas, claro. No tapás todas. Bueno, la de seguridad la han dejado desde el primer día en manos de los generales. Pero es cierto que ahora Ritondo por ahí no está, digamos, no está tan enfocado en la seguridad porque está visualizando más la candidatura de él y los intereses políticos. No estoy de acuerdo en ese sentido porque ¿no? Yo no lo he visto a él en ningún momento mostrarse como un candidato. No lo he visto, no lo he visto en medios nacionales, no lo he visto discutir otras cosas de la política. Es más, sigue en la misma posición, creo yo, que hace 10 meses atrás. Aparece cada tanto, hace presentación, algún spot publicitario, y no sale de esa mecánica. Sí. ¿Sí? Él visiblemente. No lo veo en campaña todavía. Están decepcionados con esta gestión, ¿no? Desde el interior de la policía, porque tenía entendido que había mucha aceptación durante la campaña porque en un momento se les garantizaba un poco copiar el modelo de la metropolitana, mejores salarios, mejores condiciones. Sin embargo, eso no ocurrió, ¿no? La verdad que sí, que hay mucha decepción. Pero eso tiene que ver con, en gran parte con esto que vos decís, ¿sí? La gestión anterior de gobierno, nosotros, si bien sostuvimos una mesa de diálogo en un momento, como organización sindical, con la cúpula policial y ministerial, que hoy no tuvimos durante estos años, pero tampoco tuvimos el grado de movilización que tuvimos en aquellos años. O sea, la situación en la que estábamos con la gestión anterior hasta diciembre del 2013 fue el gran levantamiento. Eran sueldos paupérrimos, los adicionales valían 2,50,
no se modificaban los precios de las horas cores, la situación era agobiante y en una situación inflacionaria. Claro. En aquel entonces. Entonces nosotros éramos el sueldo más bajo de la provincia de Buenos Aires, o sea, de los empleados públicos éramos el sueldo más bajo, para entenderlo en esta situación, no lo que era la policía. Entonces llegó al punto de quiebre en 2013, junto con todas las fuerzas de las distintas provincias, y en ese momento, en 2012, también veníamos en movilizaciones con el tema de prefectura, gendarmería, cuando les tocan el sueldo a ellos. Bueno, en 2013 esto explota, las organizaciones sindicales ahí tuvimos roles protagónicos, pero no la conducción del conflicto, porque en realidad era un hastío ya de todo el personal, cosa que hoy no está, ¿sí? A partir de ese momento, pero porque lo cambiamos los trabajadores, no porque lo cambió ningún gobierno, porque nosotros forzamos, ¿sí?, a que se mejore nuestra situación salarial, porque ya era angustiante. A partir de eso, las cosas siguieron avanzando. Este gobierno no, este espacio político que hoy conduce, a través de la gobernadora María Eugenia Vidal, hicieron un montón de promesas para el personal policial. De todas esas promesas, lo único que ha venido es el equipamiento, alguna condición, algo que ha aparecido, pero todavía hoy el personal policial no puede hacer denuncias transparentes. Hoy el personal policial sigue con miedo porque va a denunciar y tiene consecuencias. Porque la justicia interna, primero escucha al comisario y todos los vínculos, porque el comisario se vincula con el intendente, con el jefe de seguridad, entonces se tiene que desoír la palabra del personal policial que va, honestamente se la juega y denuncia, porque es el que termina pagando las consecuencias. Y la justicia es, el concepto de justicia es sobre el cuerpo, porque yo te condeno a cárcel para que los demás vean, claro. Es social, los demás vean que si haces esto está mal. Claro. Bueno, lo mismo pasa. ¿Qué ven los policías? Que si vos vas a denunciar está mal. Por eso necesitamos una organización sindical que pueda agarrar y tener un peso institucional para poder denunciar. ¿Y por qué no le dan ese derecho a sindicalizarse? ¿Cuál es la mayor traba que encuentran ustedes ahí? Hay dos grandes trabas. La primera es cultural, ¿sí? Y miedo de que no saber qué va a pasar. Nosotros le ofrecemos las garantías, sentarnos a hablar, más que el diálogo, y después generemos las instituciones legales para que haya más garantías, pero que no nos quiten la posibilidad de expresarnos, de sentarnos a hablar. No hay nadie que los defienda a ustedes, ¿no? Solo hay un organismo que es asuntos internos, pero es solo para sancionar, ¿o no? No es para premiar tampoco. Asuntos internos, exactamente, no es para premiar. O sea, ustedes tienen dentro de la policía los escalafones, que por ahí puede ser un reconocimiento, ¿no? Un acto destacado, lo ascienden y demás. Si sale en la prensa nomás. Si sale en la prensa. Claro. O sea, internamente, si ustedes hacen una labor excepcional... Nosotros tenemos compañeros que se juegan la vida todos los días. Todos los días se juegan la vida, ¿sí? Tienen actos de arrojo todos los días. Pero si eso no toma un estado mediático, no recibe ni siquiera un gracias por lo que hiciste, ¿sí? Entonces eso desanima al personal. Nuestra historia de la Argentina es muy particular, ¿no? Por lo de la dictadura y demás, y eso ha generado un divorcio de la sociedad con sus fuerzas de seguridad, con sus fuerzas armadas, fundamentalmente con ellas dos. Eso también a veces contribuye, ¿no?, a que se los mire de reojo y demás, ¿no? Sí. O sea, también es cierto el relato del policía de la esquina, que antes todos le hacían caso, ¿no? Eso también se fue perdiendo con el tiempo. Pasa que pasó mucho, no sé, pero no pasó mucho tiempo de eso, ya es como... Claro, pero sigue estando vigente. Yo coincido con él, pero la política nos ha usado de chivo expiatorio. Yo lo decía esto ya hace mucho tiempo, durante la gestión anterior de gobierno, porque era alevoso ya, ¿sí? El gobernador anterior a nosotros nos usaba cuando públicamente salía algo bueno y nos premiaban, ¿sí? Y después cuando salía algo malo en la prensa, como el caso Benítez, que es el jugador de Benítez, yo lo digo desde el lado policial, ¿sí? Benítez es un compañero que
mantiene un enfrentamiento armado con un intento de robo. Venía la hija delante de ellos en el conurbano sur, en una moto, la intentan robar, él mantiene enfrentamiento armado, es donde muere el jugador de Ah, sí. sí, Que fue en... lo tengo en la punta de la lengua el club, pero bueno, en ese momento Nilda Garré, a la hora del hecho, sale a decir que tenía que estar preso y condenado. O sea, la ministra salió a decir cuál tenía que ser, sin indagar sobre cuáles eran los hechos. Ahí tenía que ver una cuestión política, porque este chico, Ferro, era del club del vicegobernador Mariotto, ¿sí? Mariotto era dirigente en ese club. Entonces no tardaron un segundo en condenar a un policía. No tuvo derecho a defensa, el abogado no lo defendió bien, perdió el juicio, está condenado, ¿sí? Que por ahí podía haber tenido un exceso de la legítima defensa, podía haber tenido la condena por haberle quitado la vida a una persona, pero no era la intención. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con una regla, ¿sí? Que es cómo medimos la condena. Alguien que defiende la vida de su hija, ¿sí? Mantiene un enfrentamiento armado, obviamente no midió las consecuencias o actuó en exceso de la legítima defensa, y alguien pagó los platos rotos. Es una gran discusión que tenemos que darnos sobre cómo debe funcionar la seguridad, porque vivimos también en ciclos de absurdos en la Argentina. Nosotros, por un lado, pedimos vía libre a la fuerza de seguridad para que controlen a los delincuentes que tienen la calle liberada, ¿sí? Y por el otro lado, cuidemos a los pobres pibes. Entonces, no tenemos márgenes quienes muchas veces las mismas fuerzas políticas que van a reclamar por los pibes para que la policía no los atosigue, ¿sí? Van y hacen una marcha porque hay zona liberada. Es increíble lo que nos pasa, ¿sí? Y piden seguridad, pero una seguridad democrática. Es muy fina la línea divisoria, porque si vos tenés una persona que está armada, ¿sí? O una persona que vive hostigando a un barrio, a una zona comercial, ¿y qué le decía a la policía? Que no actúe. ¿Para qué tenemos policía? ¿Cómo brindamos seguridad? ¿Qué, organizamos milicias? O sea, somos una sociedad que primero no sabe dialogar, todos queremos imponer lo que pensamos, y en segundo lugar no tenemos capacidad de razonamiento, porque cuando nos dicen algo que va en contradicción con lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Diciendo, ni siquiera pensando, porque acá hay mucha politiquería barata por parte de las organizaciones de todos los colores políticos. Cuando eso sucede, no nos hacemos cargo, no me interesa escucharte, me voy, ¿sí? O lo que vos me decís no vale. Ayer vos hablabas de la Convención Radical, yo no iba a hablar, pero como argentinos tenemos que estar orgullosos de lo que es un debate y una discusión de por lo menos 6 horas de una fuerza política federal que toma una decisión en base a un debate, no a un video de Facebook, ¿sí? Claro. Porque esta es la realidad. Y entonces nosotros adoramos a quienes vienen y nos dicen, yo te voy a llevar para allá, e insultamos a quienes se dan a una discusión de hacia dónde tenemos que ir. Que se pueden equivocar, sí, se pueden equivocar. Sí, costó mucho. En un momento en la misma convención yo escuchaba que los moderadores decían, a ver, hagamos silencio, y no sé si esto fue muy seguido que lo reiteró, pero costaba mantener un orden. ¿Por qué? Porque hoy el celular te dispersa, las charlas, viste, la dispersión es continua. Yo creo que hay poco ejercicio ya de lo que es por ahí una convención, un plenario, porque ya están todo más por las redes, viste, hay otras maneras. Se costó mucho. En un momento, yo, por lo menos en el pasaje que vi, escuché que decía, bueno, por favor, respetémonos, hagamos silencio, ¿entendés? Y yo, uy, qué reme que debe ser para los organizadores de esta convención, porque había mucha gente
y se complica, ¿no? No sé si coincides. Bueno, vos estuviste y... Creo que lo difícil de esta época es la participación. Claro. Cuando todo nos llega a la mano, ¿sí? Al Claro. celular, todo nos llega al celular, en 5 segundos yo sé lo que pasó en la otra punta del mundo. Claro. No tengo ganas de perder el tiempo sentándome 4 horas a discutir. Yo leí un libro de lo que eran aquellas organizaciones universitarias, o sea, la fuga en épocas de la dictadura, cómo se encontraban de todos los puntos del país tratando de mantener el secreto, y nos pasa a nosotros los policías que tenemos que hacerlo más o menos Claro. de manera clandestina. Claro. ¿sí? Pero hay como un... Y se juntaban y los debates duraban hasta días. Y yo pensaba cuando leía el libro, digo, imposible, hoy no tenemos capacidad de escuchar a un orador 40 minutos, que termine y arranque otro 40 minutos más. Claro. Y en ese momento era increíble escuchar cómo una persona nos transmitía una idea. Hoy eso es impensable. Claro, claro. Entonces, hay una dificultad que encontramos también como sociedad, que es cómo nos organizamos. Porque si no tenemos capacidad de escucharnos, yo estoy todo el día con el celular y me han criticado y soy bastante irrespetuoso al otro porque estoy todo el tiempo en el celular. Me pasó con mis hijos, con mis amigos, con todo el mundo. Pero porque tengo un nivel de conectividad, ¿sí? Que también es una adicción, ¿no? Uno entiende que es así. No es así, la realidad es otra, porque cuando vos te enfermás, terminás en un hospital porque te pasaste de rosca, el celular no lo tocás, digo, pero ya está roto, ¿sí? Pero no tenemos esa paciencia para podernos escuchar y para poder ver cuál es el camino a seguir. ¿Sí? Y que en concreto, hoy, bueno, hay 13, creo, policías detenidos, ¿no? Lo de Cañuelas. Sí, 13 policías. 13. De San Miguel del Monte. San Miguel del Monte, Monte, perdón, San Miguel del Monte. Están pegaditos, pero... Sí, San Miguel del Monte. Sí. Y bueno, esto obviamente los ha movilizado a ustedes internamente, ¿no? Eso. No ven el respaldo del gobierno ahí. Nos genera muchas contradicciones. Nosotros, desde ya que no avalamos lo que sucedió, es una brutalidad absoluta. Pero los que cayeron son los... Bueno, sí, hay algunos que son responsables Hay directos. un entramado diferente, por eso digo que había dos facetas. Hoy empecé diciendo eso, de que una es el hecho, que es de una brutalidad absoluta, que la persecución se puede dar. Acá en la ciudad de La Plata pasó que un motociclista se dio a la fuga, lo persiguieron y se cayó y se murió. Si eso hubiera sucedido, no sería responsabilidad de la policía, porque se están dando a la fuga digamos en el hecho particular de la persecución. Sí. Ahora, disparar a un vehículo que se da a la fuga, que no está, o sea, no estoy repeliendo una agresión, no se puede, no es que no debemos, no se puede, no se entiende en ninguno. Por eso nosotros cuando salimos con el comunicado hablamos de capacitación. No teníamos el entramado, ¿sí?, que se viene asomando en ese momento. ¿Cómo no? Perdón, yo hasta capacitación llegué, Sí. y vos decís ahora no tenían el entramado. El entramado porque... de corrupción que se viene viendo de atrás, ¿sí?, que tiene implicancias muy altas, por eso se lleva detenido hasta el secretario de seguridad, claro. que es una fuente política, si bien es un ex comisario, es político. Ahora digo, Esteban, me parece, ¿no? Una cosa no quita la otra, digo, puede faltar formación y también puede existir corrupción. No, digo, falta formación. Falta formación, falta capacitación. Sí, totalmente. Pero también digo que se descubra el entramado, digo, no es algo que, porque se descubrió la corrupción, entonces no capacitemos. No, ¿entendés? yo voy al hecho de los 13 detenidos. Los 13 detenidos tienen que ver más con eso, con todo lo que está apareciendo por detrás. Acá hubo un caso, todos nos vamos a acordar, donde un menor es muerto dentro de un patrullero, ¿sí? Ese menor había robado en la casa de un policía, el policía llega porque le avisan, ¿sí? Lo agarra, eran dos menores, logra agarrar a uno, lo esposa, después de esposarlo lo patea, ¿sí?, en el enojo. No es que lo revienta a patada, le dio una patada, por eso también terminó detenido, por una patada, ¿sí?, que no está bien, no corresponde, pero en realidad no es para estar detenido, sino para algún otro tipo de sanción, ¿sí?, porque ahí terminó.
Viene el patrullero, se lo lleva, es muerto dentro del patrullero. Eso se llevó a 6 policías detenidos. ¿Por qué? Si eran 2 los que estaban dentro del patrullero, 6 más el policía que lo detuvo, el dueño de casa. Porque fueron a la comisaría y en la comisaría empezó un tejido de ver cómo lo resolvemos, ver cómo lo cubrimos. Y eso no existe. Hoy con la tecnología no existe, no debería haber existido nunca, pero hoy no existe. Bueno, parte de eso es lo que se empezó a descubrir y arrastró a una cantidad de policías. El dibujo, de cómo venía la situación, empezaron a escribir una cosa, empezaron a escribir otra. Bueno, Entonces, eso también estuvo pasando acá, que dijeron que están más preocupados por tapar. Claro. Ahora, claro, por eso quedaron tantos presos. Más los que empiezan a aparecer, como el comisario, el ex comisario, director de seguridad, que es por otra cuestión que también empieza a aflorar. Ahora, el combate contra las mafias, que también vende la gobernadora, ¿es real? ¿Es un anuncio para la tribuna? A mí me pasaron una lista, no hay un comisario ahí, son todos subcomisarios o oficiales y nada más. No, pero eso por ahí tiene que ver, porque tenían grado de responsabilidad. Tiene que ver con la función que ocupaban. Ajá. Porque si vos tenés subcomisario a cargo de la comisaría, que es lo que pasaba, digo, va a ser el que esté preso el subcomisario, porque no había comisario. Claro. Está bien. Pero por esa cuestión, Está bien. Ahora, bueno, esta guerra contra las mafias, ahora, ¿es real? A ver, desde la intención, desde la decisión política es real. Desde la capacidad es absolutamente imposible. O sea, lo quieren hacer, pero lo hacen mal. No tienen la capacidad. No tienen la capacidad. Asuntos Internos tiene que es quien debería hacerlo, ¿no? Tiene una capacidad de investigación muy limitada. Y otra cosa, muchas de estas mafias están... ¿Dentro de Asuntos Internos? No, dentro de la justicia. Están resumidas con los fiscales. Claro. Acá, Bueno, por eso cuando cae Melazo cae. Pero esto pasa en esto pasa en todos los distritos. Hace unos años, viene un chico muy preocupado que estaba en calle de una comisaría de Quilmes porque lo había apretado un fiscal que estaba encargado de drogas ilícitas. Acá las fiscalías descentralizadas, el que se descentraliza, no sé, delitos culposos, eso, digo, son cosas al azar. Ahora, la descentralizada del crimen organizado se sienta con quienes participan del crimen organizado y conoce el entramado. Y si no lo resuelve, es porque es parte. Esta es la realidad de la Argentina. ¿Cree que Cartaseña se va a renuncia porque iba a caer? No lo sé, Cartagena... fue medio raro, ¿no? Sí, Cartagena fue muy raro porque era un personaje... De la noche. Parecido, ¿cómo se llama el juez el que también se fue? El de las causas de corrupción de Néstor y Cristina. El juez... Ollarvide. Era medio... tenía un perfil no tan mediático como Ollarvide, pero tenía un perfil por lo bajo showman, que era, claro, es bastante... Entonces, yo me senté con Cartagena porque el 13 de diciembre, el 8 de diciembre, cuando fue el conflicto nuestro, ahí aparece en medio de 1 y 60 un ex compañero que a su vez estaba en disponibilidad por vender handys a... ¿Periodista? No. El periodista le hizo la denuncia, sí. Se le hizo una cámara oculta y él vendía handys a cualquiera, te ponía la frecuencia policial, venía y te lo ponía. Ese día apareció armado, o sea, apareció ahí, se le fueron muchos compañeros encima. ¿Quién? ¿Cartagena? No. El ex policía este. Digo, bueno, se dio que después de golpes, un disparo, un compañero herido por parte de este policía, cuando le intentaran sacar el arma, lo logramos reducir y lo llevamos a la comisaría y queda detenido. Al día siguiente, el 9 de diciembre, mientras que todos estaban reunidos, había reunión con el ministro de Seguridad, con Granados, para resolver la situación salarial de los policías, yo estaba en la fiscalía hablando con Cartagena, diciéndole que no podía estar en libertad, por lo grave de la situación. Él me juró y me perjuró que no iba a estar en libertad porque había sido, no sé si un intento de homicidio, pero disparó a otro compañero y a los 3 días estaba afuera. Digo, esta es la realidad. Así yo lo conocía a Cartagena.
digo, hablando sobre la realidad, sobre su responsabilidad como fiscal. Digo, yo era parte de quien, o sea, yo me hice cargo de la aprehensión de un compañero en una situación extrema para nosotros, porque ¿para qué fue un compañero que primero era personal civil? Segundo, o sea, era de apoyo, no era de seguridad. Segundo, estaba desafectado. Y tercero, ¿qué hacía armado en esa situación? ¿Cuál era la explicación? Sí. Y cuarto, que era el marido de la secretaria de Maskin. Claro. Pero Por eso sale. Por eso sale. Por también. eso sale. bueno, pero este es el acuerdo que acabo de decir de los fiscales con la fuerza de seguridad. Claro. Ahora, ¿quién tiene primero la fuerza política para poder reventar todo el entramado de mafias que hay en la provincia de Buenos Aires? ¿Quién lo tiene? La gobernadora, el gobierno. ¿Tiene la fuerza política? No sé. Digo, no lo tiene nadie hoy. No lo tiene nadie. Quienes o sea, estaban antes eran claro. quienes lo avalaban y trabajaban sobre ese sistema. El tema es del autogobierno, ¿no? Paralelo que tiene la policía, eso que es eterno también. Sí, coincido. ¿No te parece que también se dio que hay una interna policial que también se vio en Avellaneda cuando muere el otro día Claro. en un predio ahí cerquita Del shopping. del shopping? ¿Te acordás que hay un muerto? Un tiroteo. Un tiroteo por bueno, sí, ahí, con la Policía Federal. ahí no hablaba nadie hasta que salió a hablar el jefe de la federal. Ni siquiera Bullrich habló. pero en Sí, que realidad- es mucho más complejo eso. Pero en realidad Es mucho más complejo porque... yo quisiera saber si no hay conexión entre eso y Monte. No, ¿No? son dos cosas diferentes, no. Porque lo de Avellaneda era una investigación policial, o sea, judicial y policial de otros policías, de dos fuerzas, con el manejo de la droga o la coacción de quienes, digo, de los traficantes de droga, ¿sí? De por medio. ¿Quién lo coaccionaba? Esta es la discusión. Digo, ¿lo coaccionaba la federal? Digo, ¿eran socios de quién? ¿De quién? Digo, ¿cómo llegó a la investigación? Esta es la discusión que está en ese escenario. Ahora, lo de Monte es otra cuestión totalmente diferente. Es la desgracia de que 3 nenes perdieron la vida. Podrían haber sido nuestros hijos. Mi hijo, digo, va y participa de estos espacios. Podría haber sido cualquiera. Digo, en un pueblo donde se tejieron cosas sobre un adulto con 4 menores. Esto pasa en los pueblos. Digo, vos estás a 10 kilómetros de tu casa, digo, pasa un vecino, te acerca. Esto es el campo. Esteban, para ir cerrando, para situarnos en el movimiento policial democrático, nos visitaste acá, había expectativa, una nueva gestión, quizá el balance no sé si es del todo bueno, pero ya se vienen momentos de cambio, porque estamos en un año electoral y probablemente este gobierno, o a nivel nacional, no se sabe provincia, cambie el escenario. ¿Tienen alguna expectativa digamos, de acá a futuro a que por ahí nuevamente un nuevo gobierno puedan ustedes lograr el objetivo como primero la que sindicalización? el escenario no nos lo muestra. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior es el que nos la negó sistemáticamente y ha presentado los recursos en contra de Cipova, que era de la provincia de Buenos Aires, que llegó a la Corte, y de UPAC, que está en la Corte hoy, lo que es de Córdoba. Entonces, no me da esperanza que un nuevo gobierno que ya estuvo y nos rechazó sistemáticamente y nos llevó a tratar de individuos y de sediciosos cuando reclamábamos lo justo. Tenemos compañeros que están peregrinando porque fueron condenados por sedición cuando reclamaban lo justo, con un armado de una causa judicial brutal. Entonces, desde ese lado no tenemos expectativa. Desde este lado no hemos logrado construir el diálogo, pero la verdad que se habla diferente de la fuerza de seguridad. Se trata diferente de la fuerza de seguridad. Se considera diferente el trabajo de las fuerzas de seguridad. No se premia lo malo, ¿sí? Por ahí se ha premiado demasiado rápido algunas cosas que no se sabe todavía si han sido buenas o malas, pero la verdad que se ha defendido el trabajo de los que están poniendo el cuerpo para brindar seguridad, cuando ha sido para brindar seguridad. Entonces
a pesar de que no tenemos diálogo, a pesar de que hoy vos dijiste cómo se puede cambiar, recién dijiste cómo se puede ver de cambiar esto del autogobierno. Yo voy por el cogobierno. En realidad el que gobierna es el Poder Ejecutivo, el que da la visión estratégica de la seguridad, hacia dónde tenemos que ir, es el Poder Ejecutivo. Así lo dicta la norma, que es lo que no pasa, porque no saben. Entonces no saben lo que tienen, no saben cómo funciona. Espero que hayan aprendido en estos 4 años y entiendan cómo puede llegar a funcionar con una visión estratégica. El último plan director de seguridad es de León Arlañán. El último plan director de seguridad, que es el que divide a la provincia en tantas jefaturas departamentales, tantas cuadrículas, el 911. Digo, sobre eso estamos. León Arlañán. Es un montón. Hoy, ¿está? Él puso una ley, se la cambiaron, pero no cambiaron el plan director, o sea que tan malo no era. ¿Qué cambiaron? La conducción de la fuerza en un doble mando. Quienes se les imponen decisiones y quienes las toman. ¿Sí? Que es esto que nosotros decimos que el sostenimiento de las mafias. Claro. Tenemos que modernizar. Tengo entendido que había un plan de reforma, un proyecto de reforma por parte de este gobierno, que por esta cuestión de aletargamiento o de no poder, o no vieron la posibilidad de tomar decisiones para llevarlo a cabo, ni lo conozco. ¿Sí? Lo he escuchado en varios lugares, con peso, ¿sí? Por eso lo tomo, pero no han llegado. Ahora, nosotros tenemos que ser parte de esa discusión. No digo parte de la decisión, pero vení y escuchame, después toma vos la decisión. Pero escuchame, digo, porque tenemos demasiado para contar, para decir, para expresar, para pedir. Digo, las condiciones de trabajo siguen siendo las mismas. ¿Tenemos móviles nuevos? Sí. ¿Se ha capacitado el personal para manejar esos móviles? No. Entonces, ¿qué pasa? No saben manejar un móvil en emergencia. Tienen registro de conducir. Los obligan como pasaba antes. Si tenés registro de conducir, subite. No, pero tiene que ser registro habilitante profesional. Claro. Ahora, como no hay un mecanismo para que el personal policial sea chofer, ¿sí? Porque tampoco le pagan la especialidad, acá no se pagan no se paga nada, claro. Que vos estés parado en la puerta del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Sin detrimento de ninguna función, que vos estés en un patrullero, digo, a cargo, con la responsabilidad de que si chocás en una persecución, si pasa esto y demás, la responsabilidad del manejo del vehículo es tuya, no del ministro. Digo, no se paga diferencialmente. No tenemos horas nocturnas de sueldo, no tenemos, las horas extras se pagan fijas. No hay trabajo en el país que se pague hora fija. Digo, se tiene que pagar de acuerdo a tu antigüedad, de acuerdo a tu jerarquía. Acá te pagan lo mismo, vale lo mismo la hora extra de un suboficial mayor, ¿sí? O de un mayor, que de un oficial de policía. Y esto es inaceptable. No debería ser así en la realidad de un 2019, de un 2020 por venir. Bueno, eso es lo que tenemos. Esta es la sociedad y la policía que tenemos. Ahora, de esto nadie quiere hablar. Es por el otro motivo que no quieren darnos al sindicato. Porque nadie se quiere hacer cargo del problema. Claro. Nosotros, ¿por qué decimos cogobierno? Porque tenemos que sentarnos a discutir estas cosas. Como pasa en la universidad, como pasa en un montón de ámbitos, como pasa en el Congreso, como pasa en la mayoría de la sociedad. La 14 bis habla de la distribución de las responsabilidades entre empleador y trabajador. Acá no pasa. Esteban, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Esteban. Cuando quieras, sabes que están las puertas abiertas. Seguramente va a haber otra oportunidad en la cual hablemos. Ojalá que sea, bueno, siempre por lo general los motivos son casos que resuenan bastante, pero sí. Bueno, los esperamos para lo que necesiten, estamos a disposición. Igualmente de parte de nosotros. Bueno, 35 minutos.